Hoy vamos a meternos a fondo en las estrategias de comunicación que consiguen convertir la inmigración en un tema político de primer orden. Vamos a ver cómo se construye todo el relato. A ver, esta es la pregunta clave de todo. El verdadero misterio que vamos a intentar resolver. ¿Qué es lo que hace que un mismo asunto, en lugares que son prácticamente un calco, pueda provocar terremotos políticos en un sitio y en el de al lado no pasar absolutamente nada? Para entenderlo, nos vamos a ir al año 2011 y a dos ciudades clave del llamado Cinturón Rojo de Barcelona, Badalona y l'Hospitalet. Ojo, hablamos de dos municipios obreros gobernados por socialistas durante décadas y con perfiles sociales y demográficos súper parecidos. Sin embargo, en esas elecciones, algo hizo que sus caminos se separaran por completo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el misterio se hace todavía más grande. Si uno piensa con lógica, el debate sobre la inmigración debería haber sido más intenso donde más población inmigrante había, ¿no? Pues los datos nos dicen justo lo contrario. L'Hospitalet tenía un porcentaje bastante más alto. Entonces, ¿qué demonios pasó en Badalona para que todo estallara allí? Pues resulta que la respuesta no estaba tanto en la realidad de los datos, en la demografía, sino en una estrategia de comunicación muy estudiada. Vamos a ver cuál es ese manual que se usó para darle la vuelta a toda la conversación política. El primer concepto que hay que tener clarísimo es el de agenda setting, o el establecimiento de la agenda. La idea es sencilla pero potentísima. Quien tiene el poder de decidir de qué temas se habla, controla el debate. No se trata de intentar cambiar la opinión de la gente de la noche a la mañana, sino de conseguir que toda la atención se centre en un único problema. Vale, una vez que has conseguido que todo el mundo hable de lo que tú quieres, viene el segundo paso, el framing, que podríamos traducir como el encuadre. Es decir, ahora toca definir cómo se va a hablar de ese tema. La inmigración, ¿es un problema de seguridad? ¿Es una oportunidad cultural? ¿Un asunto económico? El marco que consigas imponer va a determinar cómo lo perciba la gente. Y el efecto final de todo esto es lo que se conoce como priming. Si se logra que la inmigración, encuadrada como un problema de seguridad, sea el tema del que no se para de hablar, la gente empezará a juzgar a todos los políticos casi exclusivamente por lo que digan sobre ese asunto. Se convierte de repente en la única vara de medir. Y para que se vea lo brutalmente efectiva que fue esta estrategia, solo hay que mirar los números. Fijaos en el cambio. En 2011, el Partido Popular de Xavier García Albiol no es que ganara, es que arrasó, con un crecimiento espectacular de casi 12 puntos. Logró que su tema, la inmigración ligada a la seguridad, definiera por completo el resultado de las elecciones. El encuadre que se utilizó no podía ser más directo, más explícito. De hecho, años más tarde, en 2015, la campaña de Albiol usaría este lema, limpiando Badalona, una frase que conectaba sin rodeos la inmigración con la delincuencia y una supuesta necesidad de limpieza. El mensaje era simple, muy potente, y definía el problema en sus propios términos. Así que, al final, la clave de todo fue esta. Al conseguir poner la inmigración en el centro de todo, el resto de partidos no tuvo más remedio que reaccionar. Dejaron de hablar de sus programas para dedicar todo su tiempo a responder al marco que había creado Albiol. Estaban jugando un partido en un campo diseñado por su principal adversario. Bueno, pues ahora vamos a ampliar el foco, porque esta estrategia de comunicación no es un caso aislado de Badalona, ni mucho menos. Forma parte de un fenómeno político mucho más grande y que ha cogido una fuerza tremenda en todo el mundo, el populismo. En su nivel más básico, el populismo es una forma de entender la política que la divide en dos bandos totalmente enfrentados. Por un lado está el pueblo, que siempre es bueno, puro, trabajador. Y por el otro, la élite, que es corrupta, egoísta y que no tiene ni idea de lo que le pasa a la gente de verdad. Pero claro, esta estructura tan simple, tan de buenos contra malos, nos lleva a la que es, sin duda, la pregunta fundamental que lo define y lo diferencia todo en los distintos movimientos populistas. La respuesta a esta pregunta lo es absolutamente todo, porque dependiendo de cómo se defina quién forma parte de el pueblo y quién se queda fuera, esa misma estructura populista se puede utilizar para defender ideas políticas que son completamente opuestas. Ahora vamos a ver cómo esa definición de el pueblo hace que la forma de abordar el tema de la inmigración cambie radicalmente si se hace desde un populismo de derechas o desde uno de izquierdas. Aquí es donde vemos los dos caminos. A ver, fijémonos primero en el populismo de derechas. Aquí, el pueblo se define por una identidad nacional o cultural. Son los de aquí, de toda la vida. Por lo tanto, los inmigrantes se presentan como una amenaza que viene de fuera a romper esa identidad. ¿Y la élite? Pues son los políticos o los poderes que permiten que esa amenaza entre. Ahora, vamos al otro lado. Para el populismo de izquierdas, la definición es otra. El pueblo es la clase trabajadora, da igual de dónde venga.
En este marco, los inmigrantes son parte de ese pueblo, y la élite es el enemigo común, el poder económico que los explota a todos por igual, a los de aquí y a los de fuera. Y esta cita de Irene Montero es un ejemplo perfecto del marco populista de izquierdas. Como se puede ver, la gente migrante no es el enemigo, sino un aliado, parte del pueblo trabajador, en una lucha contra una élite que en este caso se identifica como fachas y racistas. Es la misma estructura, pero las piezas del puzzle están colocadas de forma totalmente opuesta. Muy bien, ya hemos visto toda la teoría y varios ejemplos. Ahora la pregunta es, ¿y todo esto cómo se puede usar para analizar lo que pasa a nuestro alrededor, en la política del día a día? Pues aquí va una pequeña guía muy sencilla en 3 pasos. Lo primero, ¿cuál es ese único tema del que parece que todo el mundo habla sin parar? Segundo, ¿a quién le beneficia que la conversación gire en torno a eso? ¿Quién marca el ritmo y quién va remolque? Y tercero, y muy importante, en ese discurso, ¿quién es el bueno, el pueblo, y quién es el malo, la élite? Al final, lo más importante es quedarse con esta idea. Una vez que se conoce este manual de comunicación, es posible mirar más allá de los discursos más encendidos o de los titulares más llamativos. Se empieza a ver la arquitectura que hay detrás, la estrategia que se está jugando. Y con esto llegamos al final, pero queda una reflexión en el aire que es importante. La próxima vez que un tema lo domine todo, que lo eclipse todo en el debate público, merece la pena pararse a pensar, ¿quién está marcando la agenda y sobre todo para qué? La respuesta suele ser muy reveladora.